Vamos por la segunda parte de la verdad fundamental número 2, el único Dios verdadero. Para esto vamos a hablar de los atributos de Dios. Además de los atributos que describen su naturaleza interior, Dios mantiene relaciones especiales con su creación. A esto se lo denomina atributos comunicacionales, porque se pueden hallar también en la naturaleza humana. Pueden dividirse en dos categorías, naturales y morales. Entre estos atributos naturales está la omnipotencia de Dios, que es la característica de ser todopoderoso. Él disfruta de libertad y poder para hacer todo lo que sea compatible con su naturaleza. Él es soberano. Pero pudiera uno preguntar, si Dios es soberano, ¿por qué hay pecado en el mundo? La respuesta radica en el hecho de que Dios es soberano sobre sí mismo y tiene el poder de limitarse. Él decidió libremente crear seres, hombres y ángeles, con la facultad de la elección moral, y determinó que no intervendría en la libertad de la voluntad humana. Finalmente, uno debe reconocer que Dios, quien concede la libertad personal, es además el Señor de la historia y tiene el control del destino de las naciones y del universo. Todo el libro de Apocalipsis, junto con pasajes importantes de Daniel y de Ezequiel, revelan claramente el control que tiene Dios sobre el futuro de nuestro universo. Pero entre tanto, Dios ha permitido a los hombres, por razones que solo Él conoce, la libertad de la elección personal y el pecado que ésta acarrea. Dios es omnipresente, es decir, está presente en todas partes. No está limitado en el espacio. En todo lugar está de muchas y maravillosas maneras con la gente y con todo lo que ha creado, amando y cuidando hasta el pajarito que cae a la tierra. Pero Dios, aunque esté presente en todo lugar, uno debe recordar que mientras se revela a sí mismo y su gloria en los cielos, habita en la tierra únicamente en íntima relación personal con los que se humillan y deciden admitirlo en el santuario de su corazón. Dios es omnisciente, es decir, tiene un conocimiento y discernimiento infinito, universal y completo. Ve la realidad desde una perspectiva diferente de la nuestra. Nosotros vemos las cosas como una sucesión de conocimientos. Para nosotros la vida es como un movimiento a lo largo de una línea cronológica. Por ejemplo, miramos hacia el futuro, que con el tiempo se convierte en presente y luego en pasado. Dios, sin embargo, conoce toda la realidad, todos los sucesos, pasados, presentes y futuros. Tal vez alguien se pregunte, ¿cómo puede Dios saber quiénes se perderán y permitir que se pierdan? La presencia de Dios no predetermina la elección de una persona, porque Él ha decidido no violar el libre albedrío de cada uno. Además de los atributos naturales de Dios que contribuyen a una categoría importante de sus atributos comunicables, hay varios atributos morales. Uno de ellos es la bondad. En realidad, Dios es un Dios bueno. Él está dispuesto a velar de continuo por el bienestar de su creación. No se pone a armarles trampas a sus criaturas. El mal es un enemigo de Dios, así como de la creación. La Biblia está llena de descripciones de la bondad de Dios. El acto más grande del amor de Dios se manifiesta en el clímax de su plan de redención en la cruz. Nadie tiene mayor amor que este. Dios es bondad, Dios es amor y Dios es santo. La santidad de Dios ocupa el primer lugar en el mensaje bíblico acerca del carácter divino. En la Biblia, santo significa básicamente separado, dedicado. En la santidad de Dios hay dos aspectos importantes. El primero, Él está separado y por encima de todo lo transitorio, finito, imperfecto, así como de todo lo malo y pecaminoso. 2. También está separado y dedicado a llevar a cabo un gran plan de redención, el advenimiento de su reino y finalmente el establecimiento de los nuevos cielos y la nueva tierra. Este concepto de Dios es absolutamente necesario para entender bien lo que es la adoración. Es un correctivo útil para la creencia fácil y barata y las experiencias religiosas superficiales, las cuales no sirven para dedicarnos a hacer la voluntad de Él. Dios inspira temor reverente porque es santo. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es santo y Dios también es justo. Esto significa que puedes confiar en que actuará con justicia. Además de esto, significa que es la justicia personificada. Ser justo corresponde a su naturaleza, y Él es siempre fiel a su manera de ser. Esta característica de Dios es la que le da el orden moral al universo. Los atributos de justicia, verdad y enojo o ira tienen que ver con esta sublime manera de ser
y con esta elevada norma de conducta. Dios trata con imparcialidad a las personas. Al mismo tiempo, Dios anhela redimir a la humanidad caída. Es en la cruz de Cristo donde concluyen la ira y el amor de Dios. La Trinidad. Tenemos por delante un gran misterio, pues como solo hay un Dios, una sola Trinidad, no tenemos analogías o comparaciones que nos ayuden a comprender la Trinidad de la Deidad. La historia de la Iglesia consigna los trágicos relatos de grupos que no hicieron justicia al concepto de la Trinidad. En Deuteronomio 6:4 recalca la gran verdad de la unidad de Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Junto a esa importante verdad tenemos el concepto de personalidad con relación a Dios. La personalidad incluye el conocimiento, los sentimientos y la voluntad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo poseen cada uno características de un modo especial. El Espíritu Santo, por ejemplo, hace cosas que muestran que no es una simple cosa o poder. La personalidad exige también comunión. La unidad de esta no excluye la pluralidad de personalidades. Hay 3 personalidades distintas, cada una completamente divina, pero correlacionadas tan armoniosamente que son una sola esencia. Esto es muy diferente de decir que hay 3 dioses. Una manera útil de descubrir la distinción de personas que hay en la deidad consiste en observar las funciones que se le atribuyen especialmente a cada una. Por ejemplo, a Dios el Padre se le atribuye principalmente la obra de la creación. Dios el Hijo es el agente principal en la aplicación de la obra de redención en la humanidad. Dios el Espíritu Santo es las arras o el depósito que garantiza nuestra herencia futura. Se dice que el Hijo y el Espíritu proceden del Padre. Esta es una subordinación en cuanto a la relación, pero no de la esencia. Se dice que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Esta es la confesión ortodoxa de la Iglesia Occidental, la cual fue adoptada por el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo e incorporada en los credos cristianos oficiales y en las declaraciones doctrinales. Aunque en la Biblia no hay ningún pasaje específico en que se emplee el término Trinidad, sí hay numerosos pasajes en que se hace alusión a ella. Tenemos, por ejemplo, vivido de esto en la descripción del bautismo de Jesús por Juan el Bautista en el río Jordán. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Reconocemos que la Trinidad es un misterio demasiado grande para la comprensión humana. Pero como ocurre con tantas verdades que a una persona no regenerada les son difíciles de aceptar, el Espíritu de verdad nos ayuda en nuestra debilidad e incapacidad. Adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y reconocemos sus personalidades en lo que vemos en la Biblia. Por lo tanto, reconocemos humildemente que son uno, en comunión, propósito y sustancia.